Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 384, el dios hereje Poseidón, el dios hereje Hades. Comillas, pero ¿no es un poco excesiva la cantidad de esta habilidad definitiva? Rin estaba intuyendo cuánta habilidad suprema podría brindarle esta autoridad tras su regreso al mundo cardenal. La respuesta de Violet lo dejó verdaderamente atónito. Porque esta autoridad por sí sola era suficiente para rivalizar con dos habilidades supremas del nivel de los 7 pecados capitales. Para que se hagan una idea, era aproximadamente la mitad del poder definitivo de Belzar. Esto ya no era asombroso, sino aterrador. Comillas, un solo dios hereje, Zeus, puede proporcionarnos tanta habilidad suprema. Rin no creía que la actuación de Zeus en ese momento pudiera alcanzar un nivel comparable al de Señor de los Dioses de Hielo. Si hubiera que ponerlo como referencia, tendría que ser Chaos desde la perspectiva del mundo de Campione para proporcionar una cantidad tan vasta de habilidad definitiva, ¿verdad? Aunque pueda sonar un poco duro, Zeus por sí solo no merecía semejante recompensa. No es solo Zeus. Violet dijo, mediante el círculo de la usurpación, no solo saqueé el poder de Zeus, sino también la autoridad de todo el panteón griego. El saqueo en este caso no fue robo ni apropiación forzosa. Violet solo necesitaba un ejemplo de ley. Así pues, su supuesto saqueo se parecía más a copiar una porción de autoridad del panteón griego. Posteriormente, el cambio cuantitativo condujo a un cambio cualitativo. Así, sin más, creó a la fuerza una autoridad para Rin que tenía el potencial de evolucionar hasta convertirse en Dios Supremo. ¿Comillas se puede hacer así? Rin preguntó, comillas entonces, si invoco a otro dios griego, ¿puedo saquearlo de nuevo? No. Desafortunadamente, Violet ya había obtenido esa parte del origen de la mitología griega. Ya no le interesaban los dioses de Grecia. Por supuesto, si el dios invocado simplemente llevaba un disfraz de la mitología griega y también tenía identidades de otros panteones. Entonces Violet aún podría rastrear el origen a través del oponente y saquear la habilidad definitiva de otro sistema mitológico. Comillas, maestro. Diablo no interrumpió de inmediato la comprensión de Rin. Esperó un rato antes de preguntar, comillas, continuamos con el ritual de invocación del dios hereje. Continuar. Rin calculó la distancia entre Doni, el marqués Boban y Atenas. Tras conceder el tiempo suficiente para la evacuación, debería poder invocar a dos dioses herejes más. Comillas, sí. De este modo, Diablo manipuló una vez más a la gente común de Atenas para que comenzaran a invocar a un nuevo dios hereje. En esta ocasión, quien descendió fue Poseidón, el hermano de Zeus y dios del mar. Aunque su estatus no era tan elevado como el de Zeus, era bastante similar. En términos de poder de combate, la fuerza de Poseidón no era mucho menor que la de Zeus. Él ejercía autoridad sobre el océano y también era el dios de los terremotos y las tormentas. Comillas, Rin. Testarossa recuperó su forma humana, se paró a su lado y preguntó, comillas, ¿vas a matarlo para obtener una nueva autoridad? La autoridad del panteón griego tiene poca importancia para mí. Rin no tenía ningún interés en la autoridad de Poseidón, tenía sus propios planes al respecto. Grecia, Egipto, la antigua Babilonia, la cultura celta, la nórdica, la hebrea, Japón, la tierra escarlata de China. A Rin no le importaba la autoridad. Lo que pretendía era utilizar la gran hazaña de matar a un dios para obtener la llave que abriera diferentes panteones, y luego dejar que Violeta saqueara la habilidad definitiva de esos panteones. Además, la fuerza de un campeón no guardaba relación con el número de autoridades. En lo que respecta a la autoridad, el desarrollo de campeones siguió principalmente dos caminos, el cultivo profundo de una única autoridad, o el cambio cuantitativo que condujo a un cambio cualitativo. Las figuras representativas de estas dos corrientes fueron Luoao de China y el marqués Boban. Los magicules de un campeón no se multiplicarían con el número de autoridades. El número de autoridades, como mucho, solo proporcionaba al campeón más opciones. Teóricamente, incluso si un campeón solo tuviera una autoridad. Siempre y cuando se desarrollara en profundidad, aún podría derivar de diversas habilidades. Es más, la autoridad de Rin, en el nombre del Padre, era omnipotente, prácticamente un dominio absoluto. En otras palabras, incluso si Rin obtuviera autoridades como océano, terremoto o tormenta.
Para él, serían totalmente innecesarios. Porque en el nombre del Padre poseía todas estas capacidades, y no había restricciones que pudieran debilitarlas mediante un uso indirecto. La autoridad de Poseidón, diablo, la usurparás. Ahora, Testarosa, es tu turno. No es tan fácil para un campeón obtener nuevas autoridades. Si no se puede celebrar un duelo justo y equitativo, incluso si un campeón embosca o saquea a un dios hereje, seguirá sin poder obtener una autoridad. Rin ya había explotado una laguna legal en el círculo de usurpación utilizando la autoridad de Violet. Sin embargo, algunas cosas pueden suceder una o dos veces, pero no tres. Rin había completado su transformación de humano a rey demonio terrenal. Incluso él, si quisiera obtener otra autoridad, tendría que derrotar a un dios hereje cara a cara con su propia fuerza. En cuanto a Hinata, aún tenía la oportunidad de convertirse en campeón tomando prestado el poder de Luminous. En cuanto a Diablo y Testarosa, si querían usurpar el poder, solo podían recurrir al combate uno contra uno para derrotar directamente a un dios hereje. La fuerza del oponente no parece ser tan grande como la de Zeus. La batalla de Diablo contra Poseidón terminó muy rápidamente. Poseidón no era tan fuerte como Zeus, y Diablo ya había descubierto las particularidades de un dios hereje, así que inmediatamente desató su ataque definitivo. Con una explosión de poder, Diablo logró debilitar a Poseidón. Entonces, mientras la espada larga de Diablo, transformada a partir de sus llamas purgatoriales, y la estrella de la mañana robada a Lucifer, dos espadas divinas atravesaron simultáneamente el pecho del rey del mar. Con ello, el señor del océano de la mitología griega fue enviado a la fuerza de vuelta al mito. Sin embargo, ni un instante se dedicó a lamentar la muerte de Poseidón. El siguiente dios hereje en descender fue el mayor de los tres hermanos, Hades, el rey del inframundo. ¿Comillas el rey del inframundo? Testarosa fue uno de los tres pilares de la era primordial, y su fuerza era comparable a la de Diablo. Además, Lilith también poseía la autoridad sobre la muerte. Siento que puedo usurparle una autoridad que me conviene mucho. La batalla de Testarosa contra Hades no se desarrolló bajo la forma de Satanás. En cambio, luchó contra él como la diosa de la sangre Lilith, blandiendo una guadaña gigante. Sin embargo, la fuerza de Hades superó en cierta medida las expectativas de Rin y Diablo. Hades era más fuerte que Poseidón. Incluso comparado con Zeus, era solo un poco más débil. Continuará. Capítulo 385, Dos autoridades. Debería decirse, como cabría esperar del hermano mayor en la mitología griega, al que incluso Zeus temía. Rin y Diablo observaron cómo se desarrollaba la batalla. Quizás Testarosa también se dio cuenta del poder de Hades. Ya no se contuvo, desató toda su fuerza, incluso a costa de sufrir daño tras daño, para derrotar a Hades. Como progenitor de los vampiros, este avatar de Testarosa poseía una capacidad de recuperación y autocuración increíblemente aterradora. Fue precisamente gracias a ese poder que Testarosa pudo atacar sin restricciones, sin importarle la defensa. Sin embargo, Hades no era un rival fácil. Sus habilidades fueron muy efectivas contra Testarosa. La llamada muerte es un concepto. Ya sea humano o dios, una vez atado por el aura del inframundo, solo hay un camino a seguir, la muerte. Esta habilidad, al aplicarse a Testarosa, redujo su capacidad de regeneración de la carne a su punto más bajo. La batalla entre ambos duró media hora completa antes de concluir. Finalmente, Testarosa devolvió a Hades al mundo de los mitos. Y además sufrió heridas muy graves. Esta batalla fue bastante trágica. No era exagerado calificarlo de victoria pírrica. Oh. La muchacha de cabello blanco, cubierta de sangre, regresó junto a Rin. He cumplido mi misión, Rin, Sama. Trabajaste mucho. Rin no dijo nada como, en realidad no tenías que esforzarte tanto. La chica no quería quedarse atrás, así que deseaba desesperadamente demostrar su valía delante de Rin. Esto no cambiaría solo porque ella se convirtiera en la mujer de Rin. Testarosa era una mujer de carácter fuerte. Ella no estaba dispuesta a quedarse simplemente al lado de Rin, siendo un jarrón sin valor. Comillas, ¿obtuviste una buena autoridad? Hablando de autoridades, Testarosa sonrió, miró a Diablo y le preguntó, comillas, ¿cuál es tu autoridad? ¿Quieres comparar y ver quién es más fuerte? En este mundo, los dioses herejes no pueden usurpar la autoridad de otros dioses herejes. Pero Diablo y Testarosa contaban con el apoyo de Violet. Por lo tanto, tras matar a Poseidón y Hades, ninguno de los dos obtuvo ninguna habilidad definitiva adicional. No hay vuelta de hoja.
Violeta los apretó demasiado fuerte. Anteriormente, había adquirido de una sola vez más de la mitad de las habilidades definitivas de los dioses de la mitología griega. Ahora, incluso después de matar a Poseidón y Hades, no se pudieron obtener nuevas reglas. Afortunadamente, su objetivo original no eran las habilidades definitivas, sino las nuevas autoridades que podrían obtener tras matar a Poseidón y Hades, respectivamente. Interesante. Diablo ignoró las heridas de Testarossa. Ellos, los monstruos, no sentirían compasión por los débiles. Por el contrario, solo luchando con todas sus fuerzas, como Testarossa, podían ganarse el respeto de sus hermanos. Entonces, que Rin sea testigo de esta apuesta. Diablo aceptó el desafío de Testarossa. Dijo, la autoridad que usurpé de Poseidón se llama la Atlántida Perdida. Comillas MMM. Rin estaba un poco sorprendida. Comillas, ¿esto también puede convertirse en una autoridad? Si no recuerda mal, Atlantis debería ser ese continente o reino que se hundió en el mar, ¿verdad? Sin embargo, en la mitología griega, existía un dicho que afirmaba que el reino del rey del mar se llamaba Atlántida. Sí, Rin, Sama. Esta autoridad me permite recitar conjuros en nombre del reino perdido, la Atlántida perdida. Diablo continuó, con esto, puedo invocar el tridente de Poseidón, provocar olas gigantescas, desencadenar tormentas y tsunamis, haciendo que los continentes se hundan y que el cielo y la tierra se agrieten. Y no solo eso, cuando sostenga el tridente, cada golpe soportará el peso de miles de millones de toneladas de agua de mar. El poder aterrador que se desata de repente es comparable a un gran terremoto, y su inmenso poder hace que incluso un dios hereje tenga dificultades para resistirlo de frente. Por último, también puedo invocar a decenas de miles de ejércitos de tritones y diversas bestias marinas ancestrales de la Atlántida perdida. Estas criaturas marinas y antiguas bestias marinas. Los primeros poseen la fuerza de un gran caballero, mientras que los segundos son bestias divinas y bestias sagradas, cuyo poder no es muy inferior al de las potencias humanas de primer nivel. Comillas, ¿qué te parece? Después de que Diablo terminó de hablar, miró a Testarossa, anticipando la autoridad que ella había obtenido. HMPH. Testarossa sonrió, sus heridas se estaban recuperando muy rápidamente. Sin la supresión del poder del inframundo, la capacidad de recuperación de los vampiros permitió a Testarossa regenerarse incluso si quedaba reducida a una sola gota de sangre. La autoridad que usurpé del Hades se llama Camino al Infierno. A diferencia de la Atlántida perdida, esta autoridad se inclinaba hacia la invocación del infierno y la invocación del cielo de Lucifer. Sin embargo, también se diferenciaba de las autoridades ortodoxas de tipo convocante. El camino al infierno se divide en varias etapas. Cada una de estas fases posee habilidades diferentes. Puedo usarlas individualmente o puedo invocar directamente el camino al infierno. Estas etapas son la puerta del infierno, gritos distantes, río de juramentos, inframundo ilimitado y campos de la verdad. Entre ellos, el efecto de la puerta del infierno es invocar una puerta del infierno gigante. La puerta del infierno posee un poder defensivo extremadamente aterrador, suficiente para resistir el golpe definitivo de una autoridad ortodoxa. Y, como complemento a la puerta del infierno, también hay un perro infernal de 3 cabezas llamado Cerbero. La fuerza del sabueso infernal es equivalente a la de una bestia divina de primer orden. Cuando se desata por completo, puede incluso luchar contra un campeón sin una autoridad activada y terminar en empate. Más allá de las puertas del infierno se oyen los gritos lejanos. Puedo invocar el río Estigia del barquero, dijo Testarossa. Este río Estigia no es un río físico, sino un efecto debilitador especial. Quienes sean mis enemigos deberán pagar un precio para cruzar el río Estigia y enfrentarse a mí. En otras palabras, el efecto de la habilidad gritos distantes es sellar una parte de la habilidad del oponente. Esta habilidad podría ser cierta autoridad, una porción de poder mágico, o aptitud física, etc. Su intensidad es directamente proporcional al poder mágico consumido por Testarossa. Cuanto más poder mágico se consuma, más fuerte será el poder. Este efecto es un poco injusto. Rin preguntó sobre los límites de gritos distantes, y la respuesta que recibió fue que, como máximo, podía sellar por completo una autoridad de un dios hereje o un campeone. Es decir, usar gritos distantes para intercambiar por una de las autoridades del oponente. Continuará. Capítulo 386, Dios subordinado. En ese caso, se pueden seguir utilizando los efectos de las demás etapas de Camino al Infierno. Sí, pueden. Testarossa sonrió,
El camino al infierno puede parecer una sola autoridad, pero al analizarlo en detalle, no es exagerado decir que son 5 autoridades. La poderosa defensa de la puerta del infierno y el perro de 3 cabezas. El poder sellador del río Estigia. A continuación, tenemos el tercer efecto, el río de los juramentos. Río de juramentos. Esta autoridad también tiene 2 efectos. En primer lugar, hace referencia al mito del talón de Aquiles, según el cual bañarse en el río Estigia te hace invulnerable. El primer efecto del río de los juramentos es que, una vez activado, consume continuamente las magículas de Testarossa. A cambio, obtiene una defensa poderosa en todo el cuerpo, excepto en los talones. El segundo efecto es hacer un pacto, jurando por el río Estigia. Este pacto es muy similar al de los siervos de la muerte del marqués Boban. Permite que el individuo asesinado sea preservado como un fantasma en el río de los juramentos, a la espera de la llamada de Testarossa. A continuación, el inframundo ilimitado es la habilidad definitiva del camino al infierno. Reúne el poder del inframundo en sí misma, transformándola en la reina del inframundo. En este estado, el verdadero cuerpo de Testarossa desaparece, se vuelve invisible, y ella obtiene una espada divina que juzga la vida, la muerte, el bien y el mal. Una oscuridad infinita envuelve al enemigo, y una enorme espada divina desciende del vacío, segando la muerte sobre el adversario. Finalmente, el jardín de la verdad. Esta etapa se considera la carta ganadora, o el método definitivo, del camino al infierno. No tiene capacidad ofensiva. En cambio, una vez activada, Testarossa puede recuperarse rápidamente de las heridas y restaurar lentamente sus magícules. No solo eso, sino que si muero en batalla, mi alma entrará en el jardín de la verdad. Testarossa reveló el efecto más devastador del camino al infierno. Entonces, tendré una oportunidad de resucitar. ¿Comillas resurrección? ¿Comillas una segunda vida? Rin no esperaba que Testarossa tuviera tanta suerte. Hay que tener en cuenta que el efecto del jardín de la verdad, por sí solo, como autoridad subordinada, es ya comparable al de una autoridad completa. Recuperarse de las lesiones, restaurar objetos mágicos e incluso obtener una segunda vida. Comillas, ¿cuáles son las restricciones? Rin preguntó, comillas, ¿cuáles son las condiciones para la resurrección? Abandonad todas las almas en el río de los juramentos. Y después de su uso, el jardín de la verdad dentro del camino al infierno se derrumbará y desaparecerá durante un año, requiriendo otro año para regresar. Esto significa que cada vez que se utilice esta habilidad, habrá un periodo de espera de un año. Una vida por año. En opinión de Rin, esto no suponía ninguna restricción, sino un precio perfectamente aceptable. Entonces, Testarossa sonrió, debería haber ganado, ¿verdad? Jeje. Diablo dijo con impotencia, sin duda has ganado. En comparación con Pactuel, los Tatlantis es muy inferior en términos de funcionalidad. Su única autoridad se utiliza como si fueran 5. Aparte de las autoridades defectuosas como las 10 encarnaciones de Beretragna, el camino al infierno es sin duda una de las autoridades de primer nivel. Comillas entonces, Rin, Sama. Diablo y Testarossa intercambiaron miradas y aconsejaron, por favor, no lo dudes. Nuestra misión ha concluido. Testarossa dijo, ahora, que nuestro poder continúe luchando a vuestro lado. ¿Qué quieren hacer los dos? Es obvio, esperan que Rin los mate aquí y luego recupere la habilidad definitiva de Lucifer y Lilith. No solo eso, Rin también podría obtener 4 autoridades matándolas. 2 de ellas son precisamente los Tatlantis y Pactuel. En cuanto a los 2 restantes. Es difícil decirlo, depende del tipo de autoridades que Rin pueda extraer de Lucifer y Lilith. Por supuesto, Rin podría optar por no tomar 2 autoridades. En cambio, podría saquear todas las habilidades supremas de la mitología hebrea a través de Lilith y Lucifer. Además, a ninguno de los dos les importaba realmente morir a manos de Rin. En la novela original, Diablo había ordenado a sus monstruos subordinados que se ofrecieran como sacrificios. El sacrificio, a los ojos de los monstruos, no significaba absolutamente nada. Los monstruos inferiores obedecen a los monstruos superiores por instinto. Más bien, para Diablo y Testarossa, poder sacrificarse por Rin fue un honor. Ustedes dos. Rin expresó una gran angustia por esto. No es que no pudiera ser despiadado, sino que Rin realmente detestaba los valores de los monstruos. Es hora de cambiar estas personalidades retorcidas. Rin no aceptó su sacrificio, pero tampoco rechazó sus buenas intenciones. Violeta. Sí.
Comillas, ¿qué viabilidad tiene ese plan? Más del 90%. De acuerdo. En lugar de matarlos y enviarlos de vuelta al mundo cardenal, Rin prefirió dejarlos quedarse y seguir luchando junto a él en el mundo campione. En cuanto al método, Rin recordó que en la obra original, Lancelot se convirtió en el dios subordinado de Kusanagi Godou. Sí, un dios subordinado. Rin pretendía transformar a Diablo y Testarossa en sus dioses subordinados, preservándolos así. Además, a diferencia de los dioses subordinados ordinarios, bajo la dirección de Violet, ambos se transformarían en las autoridades de Rin. Podían invocar a dos combatientes de nivel dios hereje para que lucharan junto a él sin consumir magícules adicionales. Comillas, se puede hacer de esta manera. Diablo exclamó sorprendido, comillas, como era de esperar de Rin. No solo Diablo, sino también Testarossa miraba a Rin con adoración, pensando para sí misma que su hombre era realmente demasiado gentil. Para evitar hacerles daño, ideó ese método. Sin embargo, los dioses subordinados también tienen sus defectos. Rin dijo, las invocaciones de dioses subordinados tienen un límite de tiempo. Invocar a dos dioses herejes a la vez, si bien dicha autoridad es poderosa, su duración es de tan solo 10 breves minutos. Además, después de cada uso, no se puede volver a activar en un plazo de 7 días. Pero aún así, una vez utilizadas estas dos autoridades, aún pueden triplicar el poder de combate del campione, lo que equivale a 3 campeones atacando simultáneamente. Lo más importante es que dicho cerco sigue siendo esencialmente una lucha individual entre campeones. Por lo tanto, no activará el poder del destino. Así, si se calcula bien el momento, Rin puede incapacitar por completo a cualquier campeone en 10 minutos. Después de 10 minutos, incluso si el oponente aún puede luchar, su poder de combate seguramente estará muy mermado. Continuará. Capítulo 387, El inframundo. Comillas, ¿estás listo? Rin hizo que los dos se arrodillaran ante Lee. Con el permiso de Violet, comenzó a conectar con sus orígenes. No te resistas, sigue mis instrucciones y entonces. Comillas, júrame lealtad. Transformar a Diablo y Testarossa en dioses subordinados no fue problemático. Con Violet presente, explotar semejante resquicio legal, que aún no había aparecido en el mundo campione, siempre era preciso. En cuanto al juramento, Diablo y Testarossa no tuvieron que pensarlo. Violet ya les había preparado un pacto de dios subordinado. Así, tras recitar el juramento al dios subordinado desde lo más profundo de sus corazones, sus cuerpos comenzaron a disiparse en partículas. Y tal como Rin y Violet habían esperado. Los dos no fueron expulsados del universo campione, sino que devolvieron la divinidad desobediente robada de Lucifer y Lilith. Permanecieron al lado de Rin, aunque no podían manifestarse en el mundo físico con la misma libertad que antes. ¡Qué sensación tan extraña! Testarossa podía ver a Rin, pero ella no estaba a su lado, ni en ningún otro lugar. Esta sensación era diferente a la de un espíritu guardián. Porque Testarossa y Diablo ya habían abandonado Atenas, y no había rastro de Rin junto a ellos. Al mirar alrededor, el espacio circundante tenía un fresco tono azul celeste, que transmitía la sensación de un bosque élfico de cuento de hadas. Árboles con aspecto de cristales cubrían el cielo, y extraños hongos luminosos crecían bajo los pies. Ocasionalmente, también se podían ver pequeños animales translúcidos que se escabullían entre la hierba y los campos de flores. Este lugar se parece un poco al inframundo, donde habitamos los monstruos. Diablo miró a su alrededor con interés. Interesante. Aunque son mundos diferentes, tienen reinos similares al inframundo, donde habitan seres espirituales. Rin. Aunque Rin no estaba cerca, Diablo y Testarossa aún podían sentir su presencia. Esta conexión era bastante peculiar y difícil de describir con palabras. Los dos solo podían estar seguros de una cosa. Es decir, la verdadera distancia de Rin con respecto a ellos nunca se había acortado. Comillas, ¿qué es? En el mundo material, Rin escuchó la llamada de Diablo y respondió, me voy de Atenas. ¿Y tú? ¿Ha cambiado algo en mi decisión? Aunque se encontraba muy lejos de Diablo y Testarossa en términos espaciales, Rin aún podía contactar con ellos en cualquier momento. Debido a las diferentes reglas del inframundo en comparación con el mundo actual, Rin podía sentir la presencia de los dos dioses subordinados. Y Diablo y Testarossa podían observar las acciones de Rin a través de la visión espiritual. Comillas, te vemos. Ahora Testarossa tenía 3 campos de visión.
Una era su verdadero cuerpo en el castillo de los señores demonio, otra era el fantástico y extraño inframundo, y la última estaba fija en la proyección de Rin, observándolo dirigirse hacia las afueras de Atenas. MMM. Rin dijo, estoy bien aquí, puedes intentar ver si puedes usar tu poder en el inframundo. Sí, lo entiendo. Testarossa aceptó de inmediato. Sin embargo, Diablo parecía tener su propia idea. Rin, Sama, primero quiero explorar este espacio mental. Diablo no podía existir mucho tiempo en el mundo humano, pero podía seguir activo en el inframundo. Ir. Por supuesto, Rin no lo detendría. Si tienen algún plan, Diablo y Testarossa, pueden decidirlo ustedes mismos. No necesitan preguntarme. Comillas sí. Tras desconectarse de Rin, Diablo miró a su alrededor y comenzó a elegir una dirección para explorar. Comillas, ¿está bien así? A Testarossa no le preocupaba Diablo, pero se preguntaba si sus acciones imprudentes podrían hacer que Rin perdiera la oportunidad de invocarlo. Por ejemplo, si muriera accidentalmente en el inframundo o algo así. No te preocupes. Esta vez, no fue Rin quien respondió a su pregunta, sino Violet. Comillas, señorita Violeta. Primordial Black, primero exploras los alrededores. Comillas sí. Blanco primordial. Violet dijo, déjame explicarte el concepto del inframundo. Bueno. Frente a Violet, la asistente de Rin, las dos no se atrevieron a ser presuntuosas e inmediatamente escucharon con atención. El llamado inframundo recibe diferentes nombres en diferentes países, civilizaciones y sistemas mitológicos. Los dioses heréticos lo llaman el reino de la vida y la no, muerte. Japón lo llama Yomi, inframundo, China lo llama Youmingye, mundo subterráneo, Persia lo llama mundo espiritual, mundo del alma, Grecia lo llama mundo ideal, mundo de las ideas, y Gran Bretaña lo llama plano astral. Además, también hay nombres como el reino espiritual, el reino de las hadas, el reino mental, el mundo del pensamiento, el mundo de la mente, el espacio de reencarnación de Campione, el dominio de la no realidad, la tierra del vacío entre el mundo humano y el reino divino, el mundo de la grieta de Yomi, no, Irasa, etc. Se trata de una dimensión peculiar situada entre el reino de la vida y el reino de la no, muerte. Se dice que el inframundo es un lugar que registra todos los acontecimientos que han ocurrido desde el nacimiento del universo, y todas las posibilidades de lo que sucederá en el futuro. Es un vasto mundo compuesto por innumerables espacios independientes, como una telaraña, conectados por heteroespacios discontinuos o barreras que no tienen puntos en común. Por lo general, solo pueden entrar los pensamientos o las almas, pero los magos y seres similares pueden venir aquí con sus cuerpos físicos. Solo purificando continuamente el alma y alcanzando un alto grado de iluminación se pueden recordar las experiencias vividas en este espacio. Aquí se encuentran dioses herejes cansados de vagar por el mundo humano, grandes magos o santos que han alcanzado la divinidad inmortal, y poderosas hadas y espíritus cuyo poder espiritual no es menor que el de los reyes de las hadas. En resumen, el caos que reina en el inframundo es incluso más complejo que la situación internacional en el mundo actual. Hablando de eso, recuerdo que si un dios hereje entra en el inframundo, debería poder construir a su dios ancestral. La voz de Rin interrumpió de repente la explicación de Violet. Testarossa, puedes hacerlo. Rin, Sama, ¿todavía estás aquí? Ah. La voz de Rin sonaba un poco extraña. Como el viaje era demasiado aburrido, estaba escuchando cuando apareció Violet. Comillas 2. Diablo dijo, en realidad, yo también. Testarossa se quedó un poco sin palabras, pero considerando que el inframundo inherentemente no tiene concepto de distancia espacial. Todos parecían estar en múltiples espacios, pero en realidad, sus almas estaban conectadas, lo que significa que nunca habían estado realmente separados. Por cierto, Testarossa, intenta primero construir un ancestro divino. Dios ancestro, Aunque se había convertido en una diosa subordinada, esto solo significaba que no podía manifestarse en el mundo real. Desde la perspectiva del inframundo, Testarossa seguía siendo un dios hereje. Por lo tanto, también poseía el poder de establecer su propio reino divino del inframundo en esta dimensión. Continuará. Capítulo 388, Tierra Prohibida, Dios Ancestro. Lo intentaré ahora. Dicho esto, Testarossa comenzó a sacudir el espacio circundante según sus propios pensamientos. Comillas grieta. Al instante siguiente, acompañado por un nítido sonido de cristales rompiéndose, el entorno circundante comenzó a derrumbarse.
Lo que lo reemplazó fue el cielo azul y la tierra pura que surgieron de la mente de Testarossa, junto con el magnífico palacio que se alzaba sobre la tierra infinita. Comillas, ¿cómo está? Rin no podía ver lo que sucedía del lado de Testarossa. Comillas, ¿tuvo éxito? Tuvo éxito. Testarossa dijo, aquí he materializado el palacio de un blanco puro donde residí como el original. En ese momento, Testarossa, tal como era en la dimensión de los monstruos, era elegante y noble. Estaba sentada en el trono, contemplando el reino divino que había creado en el inframundo. Así son las cosas. Pronto, Testarossa lo comprendió todo. Aquí cada espacio cambia según las preferencias de quien lo domina. Un dios incluso puede cambiar el mundo. Es que. Testarossa miró a lo lejos, donde la tierra infinita llegaba a su fin. Sus hermosos ojos se entrecerraron ligeramente, su mirada atravesó el vacío y se posó en la frontera de este reino divino. El espacio aquí es mucho más pequeño de lo que parece. Lo que se denomina sin límites es simplemente una ilusión visual, similar a usar un lienzo para ocultar una barrera espacial limitada. No importa cómo un dios use su poder, el área afectada se limita al espacio donde se encuentra el dios. Con la ayuda del ancestro divino de Testarossa, la velocidad de análisis de Violet aumentó varias veces. Este es el llamado reino donde la distinción entre ficción y realidad es muy ambigua. Además, el movimiento en el inframundo no depende de los pies, sino del espíritu. Basta con visualizar el destino en la mente para llegar al instante. Sin embargo, no todos pueden moverse libremente en el inframundo. Aquellos que carecen de aptitud mágica no solo no pueden construir con éxito la imagen de su destino para trasladarse, sino que también se convertirán en corderos perdidos, hundiéndose en otro mundo debido a las caóticas reglas del inframundo. Es una lástima, ya has perdido la capacidad de entrar libremente en la realidad. De lo contrario, con solo pensarlo, Testarossa podría aparecer en varios rincones del mundo a través del inframundo. Por supuesto, ser incapaz de manifestarse es una cosa. Pero en el inframundo, Testarossa aún puede vagar a su antojo, igual que Diablo. Comíllase. De repente, Testarossa sintió que alguien entraba en su territorio. Ella no lo detuvo, en cambio, cedió su autoridad con mucha facilidad. Porque el visitante no era otro que Diablo, que había salido a explorar. Comillas, ¿por qué has vuelto? Tuve algunos problemas. Diablo apareció en el palacio de un blanco puro y dijo, en el inframundo, parece haber algunos lugares prohibidos a los que no se puede llegar directamente mediante un movimiento instantáneo. Comillas MMM. Testarossa preguntó confundido, comillas, ¿existen esos lugares? Hasta ese momento, estaba tan absorta en su propio mundo que no se había fijado en ninguna zona similar. Ahí. Diablo dijo, igual que tu dios ancestro, si no fuera por nuestra relación, no podría entrar a voluntad. Comillas, ¿estás diciendo? Testarossa dijo, comillas, esos ancestros divinos ubicados en el inframundo son territorios privados de los dioses, ¿se necesitan condiciones para entrar? No se trata solo de condiciones simples. Violet dijo, en cambio, requiere coordenadas del mundo material. Para dar un ejemplo sencillo, Rin se encuentra actualmente en Atenas, Grecia. Si hay dioses herejes o ancestros divinos de Grecia aquí, pueden construir un reino divino del inframundo en este lugar. Sin embargo, Diablo no encontró la ubicación de ese dios ancestral. No hay vuelta de hoja. No se dejen engañar por el nombre de Atenas, Grecia. En realidad, la superficie de Grecia no es pequeña. Se trata de un país archipelágico con decenas de millones de habitantes. En un área tan extensa, sin puntos de referencia ni coordenadas específicas, es muy difícil encontrar un ancestro divino. Entonces, para ir a los ancestros divinos de otros dioses, primero hay que trasladarse a las cercanías y luego, como en la realidad, moverse a pie, paso a paso. Testarossa estaba muy insatisfecho con tales restricciones. Si no fuera por su fuerza limitada, habría querido abrir a la fuerza un pasaje al inframundo. Comillas, ni siquiera Lady Violet puede hacerlo. Actualmente analizando. Violet respondió, pero, basándonos únicamente en la información que tenemos ahora, es mejor no tener expectativas demasiado altas. Oh, Dios mío, incluso Lady Violet. Diablo suspiró. Bueno, parece que si solo contamos con nosotros, no podemos explorar a ningún ancestro divino. Las limitaciones de un dios subordinado son, sin duda, significativas. Diablo tenía la intención original de buscar rastros de esos dioses herejes ocultos en el inframundo. Ahora parece que a menos que ellos, como él, deambulen por las áreas públicas del inframundo. De lo contrario,
Diablo simplemente no puede hacerles nada. A continuación, ambos le relataron a Rin las situaciones específicas que habían explorado en el inframundo, tal como sucedieron. Tras escuchar, este último no se mostró tan desanimado como ellos. No importa. A Rin no le preocupaba en absoluto, porque sabía que Violet siempre tenía un plan B. No puedo hacerte nada. Violet, que a veces se mostraba tan juguetona, no pudo evitar sonreír. Realmente no puedo evitar que blanco y negro tengan acceso ilimitado al inframundo. Pero si el inframundo no funciona, el mundo material no podrá detenernos. Comillas, ¿te refieres a? Testarossa comprendió de inmediato la idea de Violet. Comillas, exactamente. Violet dijo, comillas, Rin, próxima parada, vamos a Egipto. Comillas, Egipto. Rin no tuvo ningún reparo en obedecer la orden de Violet. Violet es su estratega. Además, cuando hay comida blanda y deliciosa disponible, ¿para qué molestarse en forzar su estómago? ¿Verdad que Violet es maravillosa? Una vez que lleguemos allí, Diablo y Testarossa explorarán el inframundo. La voz de Violet resonó simultáneamente en las tres mentes. Puedes tratar todo Egipto como un mapa envuelto en la niebla de la guerra, y luego despejar esa niebla lo máximo posible. Veo. Diablo lo entendió, excluyendo los lugares a los que se puede acceder libremente, las zonas prohibidas e inaccesibles restantes, si las registramos una por una, eventualmente encontraremos el reino divino del inframundo. Continuará. Capítulo 389, poniendo a prueba la autoridad. Ser un dios subordinado también tiene sus ventajas. Es decir, a donde quiera que vaya Rin, básicamente la siguen. Una vez que ambos descubran a un dios hereje en el inframundo, podrán intentar forzarlo a salir del inframundo y entrar en el mundo real. Aunque no se encuentre ningún dios hereje, no importa. Si un dios hereje puede ser invocado en el mundo material correspondiente al reino divino del inframundo, el efecto será sin duda más sencillo que invocarlo en cualquier otro lugar. Comillas 2. Aunque me da un poco de vergüenza decirlo. Rin preguntó, comillas, ¿dónde está Egipto? Violeta. Testarossa. Diablo, comillas, como era de esperar de Rin, Sama. Comillas, me estás elogiando a ciegas. Las quejas de las dos mujeres desanimaron instantáneamente a Diablo, que intentaba salvar la reputación de Rin. A Rin no le importaba que sus subordinados vieran su lado poco fiable. No se trata de un evento público. En privado, puede incluso unir más a todos y hacer que Rin parezca más accesible. Es más, es precisamente porque Rin no es un líder omnipotente, que necesita que Diablo y los demás lo ayuden y lo apoyen con todas sus fuerzas. De lo contrario, no parecerían redundantes. Permítame guiarle, Rin, Sama. Diablo aún quería salvar la imagen de Rin. En su mente, Rin siempre sería el soberano ingenioso y omnipotente. Pase lo que pase, su ideal de maestro perfecto para Rin jamás se rompería. Comillas, ¿es por aquí? Rin señaló la dirección y, de un salto, se lanzó hacia el horizonte lejano en medio de un estampido sónico. Queda aproximadamente un mes. Antes de eso, derribemos también el panteón egipcio. Rin no tomó un avión ni ningún otro medio de transporte. En cambio, valiéndose de las poderosas capacidades físicas de un campione, utilizó la autoridad de la Atlántida perdida, que Diablo había obtenido de Poseidón, para controlar directamente la tormenta y volar a Egipto. Fue una buena oportunidad para que Rin se familiarizara con la autoridad recién adquirida durante el viaje. Incluyendo en el nombre del padre, obtenido de Zeus, un total de 5 autoridades, para Rin, todas necesitaban ser refinadas lentamente antes de que su poder pudiera manifestarse por completo. En el mundo campione, Rin no podía usar a su dios del vacío. Violet tampoco podía fusionarse con él, impidiendo así que Rin entrara en un modo omnisciente y omnipotente. En este caso, Rin solo podía confiar en sí mismo. Ambas pueden controlar las tormentas, pero en el nombre del Padre no es tan fluida como Atlantis. Sin embargo, el límite superior de la manipulación de tormentas de En el nombre del Padre es incluso mayor que el de la Atlántida. Durante el vuelo, Rin también probó el uso de En el nombre del Padre para controlar la tormenta y lo comparó con la autoridad de Atlantis. Si se compararan ambos en términos de habilidades. En términos de consumo de magícules, para la misma producción, si el consumo de Atlantis es 10, entonces el de En el nombre del Padre es 5, o incluso 4. Aproximadamente, ahorra la mitad del consumo. Sin embargo, la operación de En el nombre del Padre es un poco más compleja que la de Atlantis. En comparación con la facilidad con la que Atlantis invocaba el viento y la lluvia,
En el nombre del Padre primero hay que ordenar al cielo que cree el viento y la lluvia. La relación entre ambos es algo similar a la de las habilidades con teclas de acceso rápido frente al lanzamiento manual de habilidades en un juego al estilo de NF. En términos de velocidad, Atlantis es claramente más rápido. Y no es solo un poco más rápido. Lo que Rin podía lograr en un segundo con Atlantis, en el nombre del Padre, le tomaría 2 o incluso 3 segundos. El consumo se redujo a la mitad, pero la velocidad de lanzamiento aumentó entre 2 y 3 veces. Rin no estaba seguro de si considerar esto un buen negocio o no. En una batalla entre campeones o contra un dios hereje, si tu velocidad de lanzamiento de hechizos es significativamente más lenta que la de tu oponente, sin duda supone una gran desventaja. Pero por otro lado, si no hay interferencias, Rin podría destruir un país entero si llegara a su límite. Con el consumo de en el nombre del Padre reducido a la mitad, podría destruir 2, o incluso 3 o 4 países, simplemente dedicando más tiempo. Esto es lo que Rin quiso decir con que el límite superior de en el nombre del Padre está por encima de la Atlántida. También está el punto más importante. El alcance de la capacidad de en el nombre del Padre va mucho más allá de la Atlántida. Atlantis solo puede provocar viento y lluvia, o causar tsunamis y terremotos. Pero en el nombre del Padre, si bien es capaz de todo lo anterior, también puede invocar meteoritos, hacer caer rayos, marchitar la tierra y convertir el día en noche. En teoría, casi cualquier autoridad que Rin haya visto puede ser expulsada a través de en el nombre del Padre. Comillas, ¿qué tipo de versión de autoridad de la habilidad menos informal es esta? El único problema es que el oponente tiene teclas de acceso rápido, mientras que Rin tiene que lanzar los hechizos manualmente. Sin embargo, la velocidad de lanzamiento parece estar relacionada con la habilidad. La velocidad de lanzamiento manual de en el nombre del Padre no es fija. A medida que Rin iba cambiando sus métodos de viaje a lo largo del camino, descubrió que su eficiencia al usar en el nombre del Padre para simular la Atlántida mejoraba significativamente. Descrito con datos, probablemente pasó de 3 segundos por lanzamiento manual a 2,8 segundos. No subestimes esta reducción de 0,2 segundos. El hecho de poder reducirlo significa que en el nombre del Padre todavía tiene margen de mejora. Si Rin pudo maximizar su dominio del uso de en el nombre del Padre para simular la Atlántida, ¿quién dice que no podría lanzar 927 habilidades en 0,5 segundos? Cielos. Rin pensó inexplicablemente en cierto maestro todoterreno. Comillas, realmente son teclas de acceso rápido para novatos y lanzamiento manual para expertos. Sobre todo a medida que estudiaba continuamente en el nombre del Padre, la comprensión de Rin sobre esta autoridad también se fue profundizando poco a poco. En otras palabras, mejorar la competencia es en sí misma una forma de desarrollo para en el nombre del Padre. Cuantas más autoridades se encuentren, mayor será el rango que se puede simular. Mediante la mejora continua de la competencia, el efecto simulado puede incluso superar a la autoridad original. Por supuesto, en el nombre del Padre no es verdaderamente omnipotente. Habilidades como invocar bestias divinas o crear entornos específicos no pueden ser simuladas por este sistema. Esta autoridad se inclina más hacia las leyes, los conceptos y las medidas de transformación. Próximo. Tras comprender a grandes rasgos en el nombre del Padre y acostumbrarse al poder de Atlantis, Rin miró a las otras 3 autoridades. El camino al infierno, debido a circunstancias desfavorables, Rin aún no sabía cómo probarlo. Sin embargo, las 2 autoridades recién adquiridas podrían ser puestas a prueba. Es necesario aclarar esto. Que Diablo y Testarossa se hayan transformado en dioses subordinados no significa que Rin haya perdido la oportunidad de esquilar la lana de Lucifer y Lilith. No, es la oportunidad de usurpar las autoridades. Esta situación se asemeja más a la fusión de las 2 autoridades con los 2 primordiales respectivamente. Continuará. Capítulo 390, ¿a dónde fue el dios hereje? Esencialmente, es como añadir una poderosa habilidad a la autoridad que invoca a Lucifer y Lilith durante 10 minutos. Por supuesto, usar la invocación no impide que Rin utilice las demás funciones de las 2 autoridades. Únicamente la función de invocación tiene un tiempo de reutilización de 7 días. No tiene nada que ver con las funciones principales de las autoridades. Además, Rin no profundizó en la raíz de la mitología hebrea a través de la divinidad de los 2 dioses herejes. Si se hiciera eso, Diablo y Testarossa regresarían prematuramente al mundo cardinal. El plan de Rin es el siguiente.
Tras finalizar su viaje por el mundo campione, sacrificará a estas dos autoridades antes de regresar, saqueando así por completo el sistema de mitología hebrea y obteniendo un gran número de habilidades definitivas. Por ahora. Estas dos autoridades servirán como contenedores para Diablo y Testarossa, brillando intensamente por su bien. Los 7 pecados capitales originales. Esta es la autoridad que Rin usurpó de Lilith. Su efecto es similar a la habilidad que Testarossa usó sobre Zeus, que maldice al enemigo mediante encantamientos. Pride permite manipular la gravedad, imponiendo una carga enorme al oponente. La envidia debilita la percepción del enemigo y bloquea los 5 sentidos. La gula desestabiliza el sistema inmunológico del oponente, lo que provoca diversos síntomas de enfermedad. La ira no se dirige al enemigo, sino a uno mismo. A cambio de una disminución de la cordura, el poder mágico aumenta considerablemente. La pereza aumenta drásticamente la resistencia y el consumo de poder mágico del oponente. La codicia actúa como un hechizo de inmovilización, una técnica de confinamiento o sellado, aprisionando al enemigo en un espacio especial e impidiéndole moverse libremente. La lujuria inflige un dolor extremo, como ser quemado vivo. Por supuesto, además de estas sub-autoridades, también existen los efectos básicos de los 7 pecados capitales. Por ejemplo, a través de esta autoridad, Rin puede manipular los 7 pecados capitales dentro de las personas a su antojo. Puede fácilmente inducir arrogancia o despertar diversos deseos. De este modo, manipulan los corazones humanos e incluso dominan la sociedad y la civilización humanas. Otra autoridad bastante compleja. Rin solo pudo decir que esta autoridad no era mala y que tenía mucho potencial de crecimiento. No importa, aún hay tiempo, encontraré la oportunidad de probarlo tarde o temprano. Rebelión contra Dios. A continuación, está la autoridad que Rin usurpó de Lucifer. Si las autoridades estuvieran clasificadas, entonces en el nombre del Padre estaría en el nivel SSR. Seven Deadly Sins y Elspeth serían cartas de nivel señor relativamente raras. Algo como Atlantis se consideraría un juego de nivel R decente. En cuanto a la rebelión contra Dios, esta autoridad invoca la espada del alba de Lucifer, que puede disparar un cañón de luz que atraviesa el cielo. También puede servir como llave para abrir las puertas del cielo y convocar a un ejército angelical. Si solo fuera eso, entonces rebelión contra Dios también debería ser clasificada para mayores de 18 años. Pero el problema es que el número de ángeles invocados depende de la cantidad de poder mágico consumido. En otras palabras, Rin estaría gastando poder mágico para invocar a un montón de carne de cañón que solo puede lidiar con los débiles. La fuerza de combate de los ángeles no es elevada. Su límite superior es la clase bestia divina, y su límite inferior es la clase gran caballero. Si Rin no tuviera otras opciones ofensivas a gran escala, esta autoridad seguiría siendo decente. Pero comparado con los terremotos, tormentas y tsunamis de la Atlántida, es una auténtica basura. ¿Invocar a un grupo de ángeles para luchar? ¿Contra los dioses heréticos? ¿Contra los campeones? No seas ridículo. Aunque se quedaran quietos, estos ángeles no serían capaces de atravesar sus defensas. Y si se trata de luchar contra gente común o hechiceros, Rin realmente no cree que los ángeles sean más efectivos que un tsunami masivo. Incluso la habilidad básica de los 7 pecados capitales, la de manipular el deseo, consume mucho menos que la de invocar ángeles. Mientras volaba, Rin también intentó invocar la espada del alba y luego la usó para abrir las puertas del cielo. El resultado, bueno, es mejor que nada. En conclusión, poder invocar una espada del alba de grado divino sigue mereciendo la pena. Rin se rascó la cabeza, sintiendo que su suerte tampoco era tan buena. Olvídalo, simplemente trataré esta autoridad como una habilidad de invocación de diablo. En cuanto a poner a prueba los 7 pecados capitales, los mejores objetivos serían los dioses herejes o los campeones. Desafortunadamente, Rin no tenía previsto luchar contra el Rey Lobo ni contra Salvatore Doni en ese momento. En lo que respecta al Rey Lobo, Rin estaba preocupada por un giro inesperado de los acontecimientos. En cuanto a Salvatore Doni, este tipo era sin duda el mejor sujeto de prueba. Rin planeaba desafiarlo después de regresar de Egipto. Tras llegar al mundo campione, Rin no había olvidado su antigua profesión, traficante de personas. No, debería llamarse coleccionista de talentos. Rin ya había considerado la posibilidad de seleccionar algunos campeones o dioses herejes del mundo campione y traerlos de vuelta al mundo cardinal. Aunque Salvatore Doni es un hombre. Es una persona muy directa y desinhibida.
Reclutar a Donnie no sería difícil para Rin. A la otra parte le gusta luchar contra oponentes fuertes, y el lugar de Rin sería sin duda un buen destino para él. La única cuestión es si Donnie estaría dispuesto a someterse a otra persona. Si no puedo hacer que se someta, prefiero no aceptarlo en absoluto. Rin estaba interesado en someter a Donnie, pero no iba a forzarlo. Además de Donnie, también están Lady Aisa y el rey de las artes marciales Luao. El primero es simplemente un husky al que le encanta correr libremente. En cuanto a lo segundo, Rin creía que, siempre y cuando la derrotara en artes marciales, podría lograr que se rindiera. Eso es todo en cuanto a los campeones. En cuanto a los dioses herejes, Rin tenía varios objetivos que quería someter, como la diosa de piel blanca pura Lancelot, la diosa Atenea, y demás. Todos eran objetivos excelentes. Comillas auge. Aproximadamente una hora después de que Rin se marchara, una figura apareció en la caótica Atenas, que aún no había restablecido completamente el orden. La persona que llegó era Salvatore Doni, el mismo que Rin acababa de mencionar. El joven de cabello blanco vestía de manera informal, con una mano en el bolsillo, luciendo elegante y desprendiendo un aura de audacia desenfrenada. Tony ignoró el caos en Atenas. No tenía nada que ver con él, y no le importaba. Comillas, ¿dónde está? Comillas, el dios hereje que descendió aquí. Donnie usó su percepción campeone para buscar rastros del dios hereje. Pudo confirmar que, en efecto, allí se respiraba el aura de un dios hereje descendido, y no solo de uno. Comillas 2. No, más que eso. Poco a poco, la expresión de Donnie se tornó extraña. Comillas, ¿cómo es posible que haya tantos? 5. 5 auras de dioses herejes completamente diferentes habían aparecido simultáneamente en Atenas. Una situación tan extraña, incluso con la falta de sentido común de Donnie, sintió que algo no andaba bien. Sobre todo porque estos 5 dioses herejes ya habían ocultado sus formas. Incluso con la superintuición de un campeone, era difícil encontrar pistas, y mucho menos localizarlas y devolverlas a la mitología. Continuará. Capítulo 391, Kusanagi Godou. Desaparecieron. Muchas miradas del inframundo también estaban fijas aquí, al igual que Donnie. Debido a la barrera encubierta de Testarossa, estos observadores habían perdido las imágenes del momento en que Rin y los demás se enfrentaron a Zeus. Como una pantalla de televisión con la señal cortada, nadie supo qué había pasado después. Zeus, Lucifer, Lilith. 2 reyes divinos y una poderosa figura de nivel divino, ¿quién ganó y quién perdió? No fue hasta la llegada de Donnie que todos apartaron la mirada discretamente, evitando problemas con este hombre imprudente mediante una visión espiritual. Comillas, llegaste muy rápido, muchacho espadachín. Con un movimiento similar a una ráfaga de viento, un anciano con una gabardina negra apareció ante Donnie. Comillas o. Al ver al recién llegado, Donnie sonrió y lo saludó. Comillas, ¿cuánto tiempo sin verte, viejo? HMPH. El marqués Boban miró fríamente a Donnie, sumamente disgustado por su tono excesivamente familiar. No había olvidado al dios hereje que Donnie le había arrebatado. Jaja, aunque no encontré al dios hereje, no está mal conocerte, viejo. Una oleada de espíritu combativo surgió de Donnie. Para él, no importaba si el oponente era un dios hereje o un campeone. En cuanto a Boban, no iba a ignorar las provocaciones de la generación más joven. Para estos jóvenes ignorantes, el marqués Boban tenía el deber de enseñarles la diferencia entre sus niveles. Comillas auge. Sin palabras innecesarias, los 2 campeones estallaron en batalla en lo alto de Atenas. Posteriormente, ambos cruzaron todo el Mediterráneo, y allá donde pasaban, su poder destructivo hacía que el mundo recordara una vez más el terror del rey demonio terrenal. Comillas HM. Por otro lado, Rin percibió levemente una fluctuación de poder mágico a sus espaldas. Comillas, ¿qué está pasando? Son Donnie y Boban. Llegaron a Atenas y luego lucharon. Jeje. Dado el temperamento de esos dos, a Rin no le sorprendió en absoluto que empezaran una pelea. Bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros. Rin dejó que su proyección siguiera su curso, mientras que su cuerpo principal llevaba a Testarossa de vuelta a la sala del Consejo del Señor Demonio. En el interior, Hinata permanecía en estado de meditación con los ojos cerrados. En ese momento estaba rodeada de gente. Incluso Rimuru, Artoria y Justeace vinieron a ver la transmisión en vivo de Hinata después de terminar su trabajo. Comillas, ¿cómo está? Ningún progreso en absoluto. Al ver entrar a Rin, Ogerpon corrió inmediatamente hacia él.
Comillas, ¿ningún progreso? Rin estaba un poco sorprendido. Por lo que él sabía, Hinata solía ser bastante proactivo. Comillas, ¿pasó algo? Hinata tiene en la mira al hijo del destino de ese mundo, el joven llamado Kusanagi Godou. Rimuru salió de la sala de transmisión en vivo y le explicó a Rin las recientes acciones de Hinata. Había transcurrido medio día desde que Hinata llegó a Japón. Gracias a su fuerza como caballera y hechicera de primer nivel, Hinata localizó fácilmente a Godou. En aquel momento, el abuelo de Godou acababa de fallecer, y la tabla de la piedra de Prometeo acababa de caer en sus manos. Comillas, y luego. Comillas, ¿qué hizo Hinata? En un principio, su intención era simplemente observar a Godou, pero Luminous pensó que eso era demasiado complicado y sugirió hipnotizarlo directamente. Comillas, o. Por lo que Rin sabía de Hinata, ella no era del tipo que dudaría. Para completar su misión, a Hinata no le importó usar los medios necesarios. Efectivamente, Hinata estuvo de acuerdo. Ella lanzó un hechizo, hipnotizó a Godou y luego lo interrogó. Comillas, ¿encontró algo? No. Rimuru negó con la cabeza. No encontró nada. Ese joven es una persona común y corriente. No sabe nada relacionado con el lado misterioso. Comillas, ¿es eso así? Rin pensó un momento y dijo, sobre eso, no estoy del todo convencida. Comillas. Rimuru estaba un poco confundido. Después de todo, ella había estado observando cuando Hinata controlaba a Godou. Ella no había notado nada raro en él. Comillas, ¿podría haber algún secreto oculto involucrado? Rimuru frunció el ceño. Comillas, ¿nos están engañando? Imposible. Pero pronto, Rimuru descartó la idea. Aunque la proyección de Hinata solo puede ejercer el poder del rango más alto, hipnotizar a una persona común no debería ser un problema. Es más, durante todo ese proceso, al menos 6 señores demonio verdaderos estuvieron presentes alrededor de Hinata. En el mundo de Campione, esta formación equivale a 6 dioses herejes vigilando simultáneamente a una sola persona. Una persona podría cometer un error. Pero 6 personas, ¿podrían estar todas equivocadas? Eso no lo sé. Rin no tenía pruebas, solo una corazonada. Violet aún no ha tomado el control total del universo Campione, así que no puede extraer información directamente de allí. Sin embargo, basándome en las pistas que he visto, no creo que Godou sea completamente normal. Comillas, ¿cómo es eso? Rimuru sabía que Rin no era del tipo de persona que hacía suposiciones sin fundamento. Por lo general, no se molestaba en atacar a nadie sin motivo. Y ahora que dijo que había algo raro en Godou. Probablemente significaba que era verdad. Después de encontrar a ese niño, investigaste la información sobre la estela de Prometeo. Lo encontramos. Resultó que, tras no conseguir más información sobre el misterioso asunto por parte de Godou, Hinata centró su atención en localizar el artefacto divino. Rin le había contado previamente a Hinata que el abuelo de Godou le había dejado una tablilla de piedra. Así, Hinata se hizo fácilmente con el artefacto divino. Compendio de Prometeo. Descripción: el fuego y la sabiduría otorgan el poder al héroe humano Prometeo, permitiendo al usuario robar la autoridad liberando llamas azules de este libro y ejercer la autoridad de un dios. Un artefacto divino que roba la autoridad de un dios hereje. Es difícil imaginar que algo así pueda caer en manos de una persona común y corriente. Aunque el compendio de Prometeo requiere contacto con una deidad durante un cierto periodo de tiempo para formar un vínculo antes de que pueda surtir efecto. Solo entonces podrá robar y adquirir el poder del objetivo. Además, no cualquiera puede usar esto. El mismo artefacto divino puede reaccionar de forma diferente dependiendo de quién lo empuñe. Tomemos como ejemplo el compendio de Prometeo. Alguien incapaz de utilizar sus habilidades ni siquiera comprendería su función, y mucho menos la despertaría. Continuará. Capítulo 392, vi de un vistazo que tenías un problema, Susanoo. Tengo la sensación de que hay una conspiración. Rimuru se mantuvo alerta, captando un matiz extraño en las pocas palabras de Rin. La estela de Godou es una reliquia de su abuelo, y su abuelo obtuvo este artefacto divino de cierta bruja. Si eso es una coincidencia, entonces es una coincidencia demasiado grande. Lucrecia Zola, la bruja que aparece en Cerdeña en la novela, era considerada la figura más importante entre los hechiceros humanos. Conocía al abuelo de Godou, Kusanagi Ichiro, desde hacía décadas. Y según lo que Rin entendía, los dos habían conspirado sobre algo años antes de que comenzara la historia. En cuanto al plan exacto, Rin no lo sabía. Además, a menos que ocurriera algo inesperado,
Lo más probable es que los dos dioses herejes de Cerdeña fueran invocados por Lucrecia. Según tu explicación, Lucrecia y Kusanagi Ichiro planeaban que Godou completara la hazaña de matar dioses. Un bando invoca a un dios hereje, y el otro envía al nieto a Cerdeña portando la estela. Como resultado, Godou conoce a Beretragna y establece contacto, cumpliendo así las condiciones para utilizar el compendio de Prometeo. No, eso no tiene sentido. Rimuru negó con la cabeza, frunció el ceño con elegancia mientras decía, si la hazaña de matar dioses pudiera crearse artificialmente, seguiría eso estando en consonancia con la ley de la usurpación. Así que tú también lo has notado. Rin asintió y respondió, solo una bruja del más alto nivel mortal y un humano común y corriente. Ni hablemos de por qué de repente decidieron matar a un dios hereje y cultivar a un campione. La sola idea de conspirar contra un dios hereje y crear artificialmente un campione no tiene sentido. Si algo así pudiera diseñarse artificialmente, a lo largo de miles de años ya habría habido innumerables campeones similares. Dejando de lado la estructura narrativa del autor. Desde un punto de vista racional, Rin creía que Kusanagi Ichiro y Lucrecia no eran más que peones manipulados por una fuerza superior. En otras palabras, los responsables de un plan de tal envergadura eran simplemente de un nivel demasiado bajo. Kusanagi Ichiro, un humano común y corriente, no podría albergar tal ambición. Lucrecia casi perdió el control de su magia por usar la clarividencia para espiar a un dios hereje. En lugar de afirmar que ambos lo planearon todo, tenía más sentido que una entidad de nivel superior manipulara el curso de los acontecimientos. El inframundo. En ese momento, Rin pensó en el dios hereje oculto en el inframundo de Japón, conocido con el alias de viejo señor, Susanoo. Si el hecho de que Godou se convirtiera en campeone fue parte de la manipulación de un dios hereje, entonces nada de esto sería extraño. Después de todo, en la obra original, Susanoo ayudó una vez a Japón a sellar al señor dios Mono, el gran sabio igual al cielo, Sun Wukong, dentro del universo de Campione. No solo eso, sino que incluso convirtió a Sun Wukong en el ejecutor de Japón, utilizado para lidiar con los dioses herejes y los campeones que invadían Japón. Una deidad que podía sellar a un dios hereje y convertirlo en un protector. No es descabellado pensar que vuelva a actuar después de planear durante 1000 años y convertir a Godou en un campeone mediante una apuesta audaz. Godou podría haber estado bajo la vigilancia de Susanoo desde el principio. Su abuelo, Kusanagi Ichiro, probablemente también fue un peón de Susanoo. Incluso Lucrecia, bajo las maquinaciones de Susanoo, contribuyó a crear la situación deseada. En primer lugar, Japón como nación había estado durante mucho tiempo bajo el control de Susanoo. Se podría decir que todo el país sirvió de tapadera para la forma de dios hereje de Susanoo. Se apartó de la mitología y vivió libremente entre los humanos. Pero a medida que los campeones seguían apareciendo, Susanoo se sintió presionado y se retiró del mundo humano, escondiéndose en el inframundo. Sin embargo, Japón no tuvo un campeone propio. Al depender únicamente del señor dios Mono, era difícil defender el país. Susanoo necesitaba a un campeone que desviara la atención hacia él. Además, este campeone debía cumplir con criterios específicos. Cosas como la personalidad, cómo cambiarían tras obtener el poder y su linaje. La razón principal por la que Rin creía que Susanoo estaba detrás del ascenso de Godou como campeone. Fue por la prima de Kusanagi Godou, Kouzuki Sakura. En la historia, Sakura es la reencarnación de Tsukuyomi, no, Mikoto, una de las 3 niñas nobles de Japón. Cielos. Si dices que no hay nada turbio en eso, ni los fantasmas te creerían. A partir de eso, quedó claro que Godou no era un estudiante de secundaria japonés cualquiera. Existía una alta probabilidad de que compartiera lazos de sangre con Susanoo, siendo probablemente su descendiente directo. Solo en ese caso estaría capacitado para nacer junto a la reencarnación de Tsukuyomi, no, Mikoto. En otras palabras, la expresión de Rimuru se ensombreció aún más. Comillas, el contacto de Hinata con Godou ya habrá llamado la atención de Susanoo. Comillas, entonces no estaría en grave peligro. Bien. Rin no estaba tan tenso como Rimuru. Dijo, si este fuera Susanoo de hace 1000 años, y alguien tocara su pieza, Hinata probablemente ya estaría muerto. Pero ahora. Susanoo había perdido hacía tiempo su anterior ambición. Afirmaba haberse graduado de ser un dios hereje, pero en realidad, simplemente tenía miedo de luchar contra oponentes fuertes, preocupado de que una derrota lo hiciera regresar a la mitología. Al ver a Hinata, una persona totalmente inesperada, acercándose a su peón.
E incluso le quitó el compendio de Prometeo que él mismo había preparado especialmente. Rin dijo con calma, Susanoo probablemente esté entrando en pánico ahora mismo. Sí, entrando en pánico. Susanoo sin duda empezaría a dudar. ¿Y si Hinata contara con el apoyo de alguna fuerza poderosa? ¿Y si el objetivo de destruir sus planes fuera atraerlo fuera del inframundo, matarlo y usurpar su autoridad? Por precaución, creo que Susanoo primero enviará hechiceros del lado misterioso de Japón para contactar con Hinata. Si eso llega a suceder, confirmará que nuestras especulaciones eran correctas. Hinata no había utilizado ninguna técnica especial al entrar en el país. Con las capacidades de vigilancia actuales de Japón, que son bastante misteriosas, debería ser imposible que detecten a Hinata en tan poco tiempo. Si se enteraron de su existencia tan rápidamente. Entonces, la única persona que podría haberla delatado era Godou. Sin embargo, una persona común y corriente, incluso hipnotizada y controlada por Hinata, ¿cómo podría atraer la atención del lado misterioso de Japón? A menos que tuvieran algo que hubieran estado tratando de mantener oculto todo el tiempo. Continuará. Capítulo 393, Comité de Compilación Histórica. Hola, bella dama. Encantado de conocerle. ¿Podría dedicarme un momento para charlar? En el mundo Campione, dentro de la casa ancestral del clan Kusanagi, una voz frívola provino del exterior de la puerta, atrayendo inmediatamente la atención de Hinata. El orador se acercó lentamente. Aunque caminaba por el patio de grava con zapatos de cuero, sus pasos no producían ningún sonido. Cualquiera que viera esa forma de caminar se daría cuenta al instante de que esa persona no era común y corriente. Comillas, ¿quién eres? Hinata se mantuvo serena. En el momento en que apareció el hombre, ella ya había comprendido su verdadera naturaleza. El joven, desaliñado, vestía un traje desgastado, aparentaba tener 20 y tantos años y no parecía particularmente llamativo. Pero eso era solo una fachada. Había practicado técnicas de movimiento, se había entrenado en artes marciales y poseía poder mágico, aunque no en gran cantidad. Si Hinata tuviera que definir al hombre que tenía delante, probablemente sería una especie de agente secreto. En términos de fuerza, había alcanzado el nivel de un gran caballero, una fuerza fundamental dentro del bando misterioso. Ah, qué descortés de mi parte. Olvidé presentarme. Me llamo Amakasu. Es un honor conocer a una bruja tan hermosa, señorita. Amakasu Touma se presentó mientras le entregaba una tarjeta de visita. Comillas, Comité de Compilación Histórica. Hinata echó un vistazo a la información e inmediatamente reconoció a la organización como una gran potencia. Comillas, así que forman parte de las Fuerzas Armadas Oficiales de Japón. Entonces, ¿por qué me buscas? Hinata, a quien Rin ya le había informado de la existencia de Susanoo, se mostró extremadamente cautelosa en ese momento. Antes de poder invocar a Luminous, no tenía forma de lidiar con un dios hereje. No, olvídate de los dioses herejes. Incluso si apareciera un ancestro divino, Hinata calculó que no sería capaz de derrotarlo. Su fuerza actual era la cúspide de lo que los humanos podían alcanzar en este mundo, el nivel más alto de paladín. Por supuesto, si se desatara, intercambiar algunos golpes con un dios hereje no sería imposible. Estimada bruja, ¿estaría dispuesta a compartir el motivo de su entrada al país? Amakasu soltó una risita. Después de todo, somos la organización oficial responsable de mantener el orden en el lado misterioso de Japón. Por la seguridad de la gente común, debemos preguntar. Comillas, ¿por la seguridad de la gente común? Hinata frunció ligeramente el ceño. Intuía que la estaban presionando moralmente. Pero no fue solo eso. Supuso que Amakasu probablemente quería analizar su personalidad. A través de sus palabras, intentaba determinar su carácter y sus métodos. Comillas, estás aquí para protegerlo. Hinata no respondió directamente a su pregunta. En cambio, se giró hacia Godou, que seguía sentado allí aturdido. Comillas, él también es un ciudadano japonés común y corriente. Para ser sincera, Amakasu no estaba del todo segura de quién era Godou. Antes de hoy, ni siquiera había oído ese nombre. Pero no hace mucho, los altos cargos del Comité de Compilación Histórica, concretamente de la familia Kiyosuin, le ordenaron proteger a un joven llamado Kusanagi Godou. La orden fue, cuanto menos, desconcertante. Kusanagi Godou. ¿Quién era ese? ¿Y por qué protegerlo? Aún así, Amakasu no hizo preguntas. Era una misión divina, y su trabajo consistía en llevarla a cabo. Susanoo, así que realmente vino.
El fantasma de Luminous cruzó los brazos y se colocó detrás de Hinata, observando la zona. Hinata, ten cuidado, no es el único que ha venido. Eso no significaba que hubiera más hechiceros además de Amakatsu escondidos cerca. De hecho, solo vino Amakatsu. Ya sea que esto se debiera a la confianza en su fuerza o a que los altos mandos no querían arriesgar a más personas cuando se desconocía la lealtad de Hinata. En resumen, el único hechicero con el que Hinata tuvo que lidiar fue Amakatsu. En cuanto al resto, sin duda, estaban siendo vigilados desde el inframundo. Comillas ese bastardo. Luminous apretó los dientes para sus adentros. Comillas ¿cómo te atreves a espiar a mi Hinata desde las sombras, Susanoo? Has buscado tu propia muerte. Hinata, cuando descienda, sin duda me vengaré por ti. Hinata respondió en silencio a Luminous, y luego dijo en voz alta, solo vine a recuperar un objeto, ya terminé. Entonces, ¿puedo preguntar, señorita bruja? Mi nombre es Hinata, Hinata Sakaguchi. Hinata no ocultó su verdadero nombre, pero Amakatsu frunció el ceño en cuanto lo oí comillas Sakaguchi. Amakatsu jamás había oído hablar de una familia de hechiceros llamada Sakaguchi. A simple vista, Hinata parecía claramente japonesa. Además, incluso en el mundo campione, su belleza se situaba en la cima, comparable a la de los dioses ancestrales. Su condición de señora demonio despertada había transformado por completo su apariencia y presencia. La razón por la que Amakatsu no se atrevió a actuar de forma temeraria fue precisamente por esto. No había nada que pudiera hacer. Con solo estar allí de pie, Hinata ejercía una presión inmensa sobre él. Incluso sentía que estaba frente a una diosa, no a una persona. Al mismo tiempo, en la sala de conferencias del señor demonio. Tal como lo imaginabas. Luminous abrió los ojos. Las autoridades japonesas se han puesto en contacto. Susanoo se ha fijado en Hinata. Comillas entonces ¿qué debemos hacer? Aunque solo fuera una proyección, Luminous no quería que su hijo saliera lastimado. Si algo le sucediera a Hinata, Luminous podría no ser capaz de evitar descender al mundo campione de verdad. Aunque eso significara soportar la reacción del mundo para matar a Susanoo en el inframundo. En el peor de los casos, sufriría algunas heridas. Con el poder de recuperación de un progenitor vampírico, se curaría por completo en una semana. No te apresures. Rin intentó tranquilizarla. Susanoo ha puesto su mira en Hinata, pero eso también significa que ahora nosotros también lo tenemos en la mira. El mayor problema de Susanoo era que se escondía en el inframundo, como un cobarde. Si no se podía encontrar su verdadero cuerpo, ni siquiera Rin podría hacerle nada. Los dioses del inframundo eran como peces en el agua. Si de verdad quisiera esconderse, ni siquiera Diablo y Testarossa juntos podrían atraparlo. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.